En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Emprendedora. Soy Carla Jiménez y hoy en TX Plus vamos a explorar una faceta del emprendimiento asociado a la especialización y algo más. A veces pensamos que emprender es solo vender un producto o servicio tradicional, pero ¿qué pasa cuando decides dedicarte a algo tan específico como la medicina de animales exóticos y terminas construyendo una multifamilia que educa y protege la naturaleza? Hoy vamos a conocer la historia de un emprendedor que logró diversificar su pasión para comunicar y enseñar. Rodrigo Escandón, director médico veterinario de Exovet. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Tan particular, ¿cierto? Lo primero que quiero preguntarte, sobre todo para quienes nos están más bien escuchando y no viendo, eres como una especie de como Doctor Dolittle, porque te veo ahí con, no sé específicamente si es un tipo de pájaro. ¿Qué es? Es un loro gris africano. Se llama Rita, tiene 18 años, es mi compañera hace 8 años. Nos queremos harto, nos queremos mucho, así son los loros. Y ella llegó a mí porque la persona que la cuidaba, que la criaba, le dio Alzheimer. Era una señora que la cuidaba súper bien, pero quedó inhabilitada. Y los loros son súper apegados a sus dueños, se quieren mucho. Y cuando pasó esto, pasó a la familia que no sabía muy bien cómo cuidarlo. Y finalmente, para hacerlo cortito, llegaron con el mejor veterinario exótico y por supuesto quedó conmigo Rita. Y esa es la historia un poco cortándola. Sin duda. ¿Y tú cuántos animales tienes? Mira, así como Rita me ha pasado distintas situaciones y como yo estoy de médico veterinario desde el año 2005, muy especializado en lo que hago, resulta que con el paso del tiempo me han ido donando animales, han sido rescatados algunos, han llegado a mí por distintos motivos. Y actualmente vivo con alrededor de 23, 25 animales. No especies, sino que animales. También puedo nombrar ahí perros y gatos, que también viven conmigo. Todos comparten. Todos y ahí obvio que me surge todos... la pregunta eso. ¿Cómo es esa convivencia? Porque me imagino que perro y gato, veo aves, pero también deben haber otros bastante más exóticos en tu casa. Sí, claro, mira. Exótico es bien amplio, ¿cierto? Porque todo lo que no es perro y gato es como mencionado como animal exótico. Así que perfecto. Caen ahí conejos, qué sé yo, distintos animales. Pero de los que vives conmigo, claro, yo tengo serpientes, wow. Tengo dragones barbudos, tengo un gecko, hay unos que se llaman petauros, que son como unos marsupiales voladores. Todos estos han llegado en distintas épocas o momentos de mi vida y forman familia y se entienden entre ellos. Yo creo que lo más importante es el orden en que uno los vaya presentando. Por ejemplo, la última integrante casi, o la penúltima, es la gata. Es lana. Porque los gatos instintivamente tienen este instinto de cazar. Pero si ellos llegan chiquititos, al conocer a un loro que en ese momento, cuando ellos llegan chicos, es más grande, le imponen respeto, lo ven diariamente, después nos nace el instinto de querer atacar a tu familia, a tu círculo. Entonces, efectivamente, la gata entiende todo esto y todos como que se respetan, se entienden, casi no se pescan a veces, pero pueden estar todos compartiendo el mismo espacio. Impensado, qué bonito eso, porque uno de repente puede decir cómo se van a llevar entre ellos. Y Rodrigo, ¿cómo parte todo esto? ¿Tú partiste estudiando medicina veterinaria? ¿Siempre te gustaron los animales exóticos? ¿O caíste también finalmente ahí por el destino? No, mira, siento que quizás nos pasa a algunos o no, pero en el fondo yo tengo 2 hermanas menores y me tocó un poco más estar buscando mi juego solo, como hermano mayor, con 2 hermanas que eran muy compinches ahí entre ellas. Y yo jugaba en el patio buscando insectos, mirando un poco lo que hacía la arañita, qué es lo que hacían las abejas. Siempre me entretuve un poco mirando lo que nos rodeaba. Así que los pájaros eran algo súper común para mí, observar un poco cómo se comportaban. Y encontré un poco ahí mi fascinación un poco por lo que nos rodea, pero que no tiene que ver necesariamente con humanos o con tecnología,
sino que con lo que realmente uno comparte día a día, pero que la gente deja de observar. Ya. Y después me metí ahí a estudiar veterinaria, y en veterinaria sí o sí nació mi pasión más por estos animales exóticos, como la rita, como el loro como los reptiles, que para mí me fascinan un poco esto que no hayan cambiado en millones de años. Nosotros somos mucho posterior a ellos, y ellos han vivido por millones de años antes que nosotros, siendo exitosos, y todavía permanecen en el planeta. Entonces como que todo eso me llama la atención. Y nada, me estudié veterinaria, y como te dije, de a poco me fui dando cuenta que tenía esta pasión un poco por educar y traspasar un poco lo que a mí me gustaba. Pero si bien puedo hacerlo con adultos, donde tuve muchos alumnos en práctica, fui profesor de diplomado y todo eso, a mí lo que más me convence es crear un cambio, pero desde de los más pequeños, desde los más pequeños, porque creo que el impacto es más fuerte. Sí. Siento que con cosas muy sencillas, si me acompaña un loro y si yo les puedo explicar un poco, sacarlos un poco de la tecnología y poder explicarles un poco lo que nos rodea, cómo cuidarlo, de qué están cubiertos el cuerpo, dónde viven, cuál es el hábitat, no sé, cosas súper sencillas, pero que en el fondo impactan no solo a niños, sino que a adultos, logro un cambio. Entonces, y me gusta la reacción que se produce en la gente, me gusta eso de que todos me van a felicitar al final de estas charlas educativas que hago. Es distinto, sí. Y con la pasión, porque en realidad a mí me apasiona realmente, no solamente porque quiera hacerlo, sino que a mí me apasiona que se cree efectivamente algo cuando yo explico las cosas. Y ahí, Rodrigo, ¿se dio de forma natural o tú dijiste, ok, yo quiero enseñarle a los niños? ¿En qué momento esto se transformó en un emprendimiento? Porque cuando tú hacías clase y todo, obviamente era como un trabajo formal, ¿o no? ¿En qué momento tú dijiste, sabéis que quiero hacer ese cambio, o se fue dando solo? Mira, es súper extraño, pero como te dije, lo mío parte por mi fascinación por los animales y por la veterinaria, en el fondo, encontrando ahí mi nicho. Yeah. Pero cuando abrí Exovet como un lugar físico, el año 2005, empezaron a llegar personas, empezaron a llegar niños. Yo me puse en el shopping Los Cobres de Vitacura, en una pequeña tienda estaba allí, y los locatarios tenían hijos y dejaban a sus hijos como si yo fuera un jardín infantil en mi veterinaria, porque como yo vivía, tenía animales y cosas, y me daba cuenta de que de repente pasaban ahí horas de varios días distintos, muchos niños. Claro. Y yo mientras hacía mis cosas de limpieza, de alimentar, los echaba a todos para afuera cuando llegaba un cliente, tenía que atender o algo. Sin duda. Pero estaban ahí rodeándome de preguntas con sus inquietudes. Me di cuenta que me gustaba hacer eso. Y me di cuenta de que podía tener podía ser relevante no solamente para los niños que ya visitaban Exovet y lo conocían, sino que yo tenía la capacidad, porque creo realmente que tengo esta capacidad, y que me lo han hecho saber muchos, que tengo esta capacidad de poder educar, enseñar y traspasar un poco mis conocimientos a los niños, y se empezó a dar. De repente me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabéis qué? Nos gustaría que estuvieras con nosotros en una actividad que se llama Salva la Tierra. Y esto partió el año 2011, 2012. ¿Y era una actividad de qué? Es muy entretenido, porque Salva la Tierra es algo que a mí me encantaría que existiera todavía, pero a mí me llevaban como la parte donde yo podía con dos animales hablar con la gente, los presentaba, hablaba un poco de medio ambiente, y después los invitaba a visitar una feria donde estaba lleno de actividades, donde había reciclaje y cosas reutilizadas para hacer billeteras, por ejemplo, a partir de Tetra Pak, cosas así donde en el fondo se enseñaba más sobre reciclaje de sustentabilidad. Y eso fue primero aquí en los colegios de Santiago, pero después fuimos al norte y al sur con un bus brandeado. Fue todo un tema. Llegábamos a las municipalidades, me acuerdo, como de lugares pequeños, teatros municipales llenos y toda la gente ahí esperándonos. Y fue un impacto, y me di cuenta de que realmente la gente estaba, primero, con ganas de aprender, y segundo, que creo que realmente el mensaje llegaba. Entonces de ahí dije, yo no quiero que esto pare. Salva la Tierra dejó de hacer esto por distintos motivos. Ya. Se diluyó eso, y yo dije, yo quiero seguir. Y ahí es cuando empecé con los colegios, por manera más personal. Más personal. A los cumpleaños, que creo que es una actividad diferente, porque tal juego inflable, no tengo nada en contra de todas otras personas que hacen estas cosas, y es necesario de repente porque tienen mucha energía los niños, pero yo dejo algo. Lo mío tiene que ver con un cumpleaños educativo, es un tema distinto.
y logro la atención. Yo sé que tú estuviste presente en uno de los cumpleaños. Sí, yo estuve ahí en uno de los cumpleaños que fui invitada. Así es, sí. Fuiste invitada, tu hija estaba ahí como invitada. Y bueno, pudiste verme en acción un poco. Esa es una de las veces, pero lo que voy es que me gusta lo que se crea. Y como te digo, no es solo para los niños, porque los cumpleaños es súper loco, porque tú podéis tener 20 niños y hay 30 papás o 40 papás también rodeando a los niños. Entonces, claro, mi público... Niños grandes. Es diverso, sí. Y que todos quieren tocar, finalmente quieren saber cómo es el pelaje de la chinchilla, hablando un poco ahí también de nuestros animales nativos, de peligro de extinción. Rodrigo, entonces, y ahí, ¿cuál dirías tú que es como el favorito de los niños? Cuéntanos un poquitito esa trastienda, es bien especial, porque como yo decía al principio, como tu emprendimiento es distinto, pero tiene todo un tema de multifamilia, de sustentabilidad. Es como con propósito. Es con propósito y es un poco... ¿Sabes lo que me pasa, Carla? Que siento que los animales en la naturaleza comparten entre diferentes especies habitualmente. Uh-huh. Entonces tú, por ejemplo, te toca viajar y el capibara, pero al lado del capibara hay un pájaro que se le para encima, están los peces nadando por el lado, o hay otro roedor por ahí. Todos comparten un mismo espacio y el humano no está exento de ese compartir. Y siento que nos hemos alejado un poco de eso. Para mí, cuando yo creo esto, no es que lo crean, llegó a mí esta multifamilia y empiezo a entenderme con ellos, porque eso es lo más curioso de todo, los entiendo y los comprendo, es que... Por eso lo de Doctor Dolittle, como de sentido figurado. Tal cual, sí, me logro comunicar, lo entiendo perfecto. Por eso es que varía un poco, de repente usted me dice, ya, pero ¿qué animales llevas? Yo, bueno, pero yo tengo que ver también si hay alguno que no tenga ganas de ir. ¿Entiendes? Porque se notan esas cosas. Perfecto, o sea, no es que alguien te diga, oye, ¿sabéis qué? Yo quiero que lleves este animal, no, sino que como tú llegas de sorpresa con los que, comillas, quisieron ir. Exacto, yo mira, tengo mis favoritos porque yo sé que a ellos les gusta ir, que eso es lo más raro de todo. Porque la gente dice, ay, pobrecito, no les pasará algo. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay una rutina y en la vida de todas las personas tenemos una rutina y en la de los animales también. Pero hay animales que les gusta salir de la rutina. Ya. Y a esos animales les gusta acompañarme. ¿Y como cuáles? Por ejemplo, los loros, qué sé yo, el dragón barbudo. Todos estos pueden comer delante de la gente, cazar algún insecto. ¿En serio? O interactuar. Tú los ves comiendo alguna nuez, por ejemplo, en su patita. Ahí están, mientras yo estoy conversando y qué sé yo, ellos están completamente relajados. Todo esto se ve por signos. Un veterinario sabe ver esto. Claro. Porque dice, ¿no le estará pasando algo? Sí, pero es que tendrían otra actitud. ¿Entiendes? Tendrían una actitud diferente a la que tienen. Entonces yo entiendo que estos animales están tranquilos, están bien y les gusta como un poco esto de, ¿sabes qué? Si nos vaya a sacar no tenemos ningún problema. Y es como que se les nota porque van muy relajados y pueden estar los niños gritando y qué sé yo, pero ellos no les... Es como un sonido ambiental para muchos de ellos. O sea, no es algo eso que dice, del respeto, es como no van porque están obligados, sino que tú con el conocimiento sabes que efectivamente van felices. Exacto, y de repente me pasa, o sea, me dicen, es que quiero que estén estos animales. Yo les digo a todos, mira, generalmente me acompañan estos, pero eso puede variar. Ejemplo, una serpiente puede estar cambiando de piel. ¿Ya? Cuando cambian de piel, muchas veces no se sienten tan cómodas. Entonces hay que evaluar si quieren ir o no quieren ir, en el sentido de que si uno las ve tranquila o no, y cómo se ven tranquila o no, es que tendrían una posición un poco más como más tensa, no de relajo, no de normalidad, se les nota. Y esas son las cosas que yo evalúo antes de llevarlos. Pero como te digo, generalmente me acompaña un núcleo pequeño dentro de mi multifamilia porque sé que ellos están siempre bien y tranquilos. Ahora, ¿cuál es el favorito? ¿Sí? Varía porque hay mucha gente. Varía, dame un segundo. Rita, no rompas, Megan. Está buscando, eso es lo entretenido, que como decíamos, es multifamilia, entonces están todos al ladito, es como verte y como que siempre tienes un pájaro o anda una serpiente, es como impresionante también. Se lo comento para todos quienes no nos están viendo, porque obviamente también muchos nos escuchan, claro. y es impactante también. Sí, mira, es que como les contaba, naturalmente estoy rodeado. No siempre están todos sueltos, o sea, tienen sus lugares. Que no necesariamente es porque estén malos encerrados, es porque, como todos, o como gran mayoría, nos gusta tener un núcleo, un lugar seguro. Es como tu dormitorio, esto es como tu lugar tranquilo. Entonces cuando uno dice, ay, pobrecito, está en jaula, a veces está en la jaula,
De hecho, bueno, si pudieran ver la gente aquí, se darían cuenta que las jaulas están abiertas, pero las aves prefieren estar en ese lugar. Es como su pieza. Es como su pieza, tal cual, es su dormitorio, entonces les gusta estar ahí tranquilitos sin que nadie los moleste. Teniendo la posibilidad de salir, como que necesitan su lugar tranquilo, ¿entiendes? Su espacio. Entonces como que me pasa eso, y sí, a veces estoy acompañado de varios, pero otras veces están cada uno en sus lugares. Sí. Así que no es que siempre estén dando vueltas animales por todos lados. Y a propósito de familia, porque obviamente no vives sola, o sea, solo con tus animales, tienes una familia. Cuéntanos un poco cómo se va adaptando esto, cómo funciona. Bueno, es curioso. Mis hijos, por ejemplo, es tan normal, porque todos me dicen, hoy tus hijos deben estar fascinados. En verdad no están ni ahí. Es parte de su normalidad. Es muy normal para ellos, no los pescan ni en bajada. Llegan amigos, por ejemplo, a la casa, y tú te puedes dar cuenta de que los amigos están fascinados, pero mis hijos no están ni ahí, o sea, no quieren ni mostrarlos ni nada, ya son muy normales para ellos, porque es como que fueran familia, entonces como que la familia no la andáis presentando. Tú decías que la primera llegó hace 18 años, entonces claramente es parte de su vida. Claro, mi hija era pequeña, la Rita tiene 18 años, llegó a mí cuando tenía 10, sí. Pero lo que me dice, porque un loro vive 60 años, o sea, como el loro gris africano, que es la Rita. Entonces mi hija tiene clarísimo que cuando yo me muera, ella se va a tener que hacer cargo de Rita. Wow. O sea, son cosas que han asumido mi familia. Lo otro es que mi mujer, por ejemplo, me conoció con animales y cuando mi mujer me ve, es como lo que le gustó de mí. O sea, yo siempre pienso que ella está conmigo por eso, no por mí. Claro. Porque como lo que más le atrajo, siento yo. Pero eso es una de las cosas que hace que todo funcione. Y todo está muy normalizado. Es como te digo, somos muy familia. Entre todos saben. Es lo más loco de todo, pero nos entendemos súper bien. Y ocupamos nuestro espacio, nos entendemos súper bien. Y no pasa nada. Que creo que es como lo que viene a compartir la persona, o sea, el ser humano nació para esto en realidad, siento yo, porque nosotros tenemos esta capacidad de comprender mucho más fácil si nos damos el tiempo de entender a los demás, que tú dices, no, pero es que no hablan, es que no hacen ninguna cuestión, es que no te demuestran cariño, pero hay más signos, hay más otra signos forma que solamente de interpretarlo. Así es. Y hablábamos también de todo el tiempo. Tú partiste, si mal no recuerdo, me decías como el 2005 con este tema. Ahí el tema de los animales como exótico era más incipiente, ¿o no? En esto del emprendimiento ha ido cambiando, está más o menos igual. ¿Cómo lo ves tú? Está totalmente distinto por varias razones. Cuando yo partí, efectivamente era muy incipiente algo que estaban haciendo y algo que no se conocía. Entonces, como pasó, yo vivía todavía con mis papás, estaba terminando mi carrera de veterinaria, yo trabajaba y si podía me compraba, existían Petland, existían algunos lugares, estoy hablando se me cayó el carnet totalmente, pero las primeras tiendas de animales exóticos, y ahí yo juntaba mi plata para comprarme una serpiente. A todo esto mi familia ni ahí con todo esto, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar, ¿te daban permiso? Porque no es lo mismo decir, hoy mamá me compras un perro, oye quiero tener un gato, a decir que quieres una serpiente y que te vas a comprar una serpiente. Por suerte tengo padres que fueron súper apoyadores en mi pasión, y no necesariamente significa que la compartan. Claro. O sea, nadie entraba a mi pieza. La respetan. La respetan. Nadie entraba a mi pieza, que era donde yo podía tener estos animales, porque no querían, no estaban ni ahí con una serpiente, mi papá lo más lejos posible, qué sé yo. Pero eso pasó y así fue como se reprodujeron. O sea, yo fui comprando y compré una pareja. Sí. Y todas las condiciones, y de repente fui el primer criador de boas constrictor en Chile. Wow. Y habían nacido 12 boas en mi casa, y mi papá me dijo, quiero que de aquí a 1 o 2 semanas, por favor, encuentres otro lugar donde vivir, porque no quiero esto en mi casa. Sin y así duda. fue como me independicé. Esto todo como a los 27, una cosa así. Y empecé a darme cuenta de que, claro, era mi pasión, pero era la mía, no tenía por qué estar viviendo todavía en la casa de mis papás. Habían nacido estas serpientes, me inscribo en el SAC, en el Servicio Agrícola Ganadero, empieza mi veterinaria con el año 2005. Yo ya había hecho muchas especializaciones, incluso afuera, había estado en Argentina. Entonces nació mi idea, partiendo desde el concepto de que quería que la gente pudiera tenerlos en esta tenencia responsable que hablan de perro y gato,
para mí es mucho más amplia. Debiera ser tenencia responsable de animales en general. ¿Ya? Entonces, mi idea siempre fue de que la gente pudiera tener hábitats, lugares donde estos animales pudieran estar. Entonces, Exovet nace como veterinaria de exóticos y con el concepto de poder vender animales, pero no solos, sino que con todo el hábitat y todo para que ese animal pudiera desarrollar su vida completa y bien durante toda su vida. Entonces mi idea era eso, vender habitáculos, lugares donde los animales se pudieran desarrollar felices durante toda su vida. Así partí, digamos. Genial. ¿Y para quienes nos están? Para quienes nos están escuchando, dicen, bueno, ok, yo necesito ayuda porque yo tengo un animal exótico. ¿Es posible que recurran a ti? También, ¿qué pasa con esta otra parte del emprendimiento que tú decías que es tan importante como de educar, de enseñar? Cuéntanos un poquitito dónde te pueden encontrar, si pueden recibir alguna ayuda tuya. Ya, mira, como veterinario, yo me dedico exclusivamente a animales menos convencionales, así que perro y gato dejémoslo del abanico. Eso lo ven otros colegas. Incluso mis perros y mis gatos los ven otros. Ya, ¿verdad? Perfecto. Pero el resto de animales exóticos que pueden ser mascotas, yo tenía mi lugar físico, pero en pandemia me di cuenta que como no podía la gente ir, empecé a ir yo a domicilio y me resultaba mucho más fácil llegar a los diagnósticos. Porque resulta que había una corriente de aire o detectaba plantas tóxicas en el ambiente, entonces el conejo se había alimentado de ahí, etcétera. El animal no se estresaba porque llegaban estresados a mi consulta, versus que aquí yo los veía en su casa. En su hábitat normal. Yo me estoy ahora exclusivamente a domicilios. Perfecto. Yo cerré el lugar físico y como veterinario me encuentran yendo a domicilio dentro de un rango de distancia. Si resulta que es muy complicado y hay que hacer alguna cirugía, tengo convenio con la clínica Tomás Moro. Ahí es donde hago la cirugía. O tomamos radiografía o lo que sea. Pero eso por un lado. Y por el otro lado, estoy dedicado a los eventos educativos, en colegio, en cumpleaños, en eventos de distintos tipos, para adultos, para niños. Y todo esto me pueden encontrar a través de WhatsApp. Generalmente, que no sé si va a salir mi número o lo doy por acá. Si quieres lo puedes dar, también un Instagram, a lo mejor si alguien no lo alcanza a anotar. Yo creo que me gusta mucho más la idea de que entren a mi Instagram, que me sigan en el Instagram y ahí nos podemos comunicar. Así que para toda la gente que nos está escuchando o viendo, es @exovet, como exótico veterinario, exovet veterinaria. Pero buenísimo. Ya con que pongan exovet en Instagram me encuentran al tiro. Ya nos queda un último minutito, quizás alguna frase, como tú decías, te gusta mucho educar, quizás hay mucho desconocimiento, hay todo un tema de la naturaleza, de la sustentabilidad, de la vida en comunidad también, que a lo mejor nos quieras decir como para ir cerrando ya el capítulo de hoy día. Mira, básicamente que se atrevan a vivir estas experiencias educativas porque creo que para los niños es un cambio de mente absolutamente. Les abre el abanico, se dan cuenta de que no están solos, de que tienen hermanos menores o como quieran llamarle, pero están rodeados de esta vida que aprenden a quererla. Y cuando empiezan a quererla es cuando ellos empiezan a aprender a cuidar después. Ya no pasan por arriba como si nada existiera, sino que empiezan a querer cuidar y eso es porque lo aprendieron a conocer. Y eso es lo que a mí me motiva y es lo que me gusta de hacer lo que hago. Rodrigo Escandón, director médico veterinario de Exovet, muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros que ahí estuvieron contigo durante la entrevista. Seguro la gente pudo recibir ese cariño también por los animales que tú nos estabas comentando. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, espero por ahí. Muchas gracias. Tremendo entrevistado de hoy día, un súper buen tema. Y antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden escuchar todas estas entrevistas en nuestro sitio web de TX Plus y por Spotify. Gracias por habernos acompañado. Soy Carla Jiménez en Instagram, @carla.creadores. Los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Que tengan buenas tardes y buenas ventas.